Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos acá desde México. Graciela Mota, presidente del ICOMOS mexicano, y saludando con todo cariño, pues evidentemente a tantos amigos y tantos expertos que se están reuniendo en Alcalá de Henares. Empezaría yo saludando, por supuesto, que a Alam Salim Tahel Al-Atmouk, que es precisamente el responsable de las relaciones internacionales, y por supuesto que al director de Antigüedades y Patrimonio de Irak, además viceministro de Cultura, el señor Qais Hussein Rashid. Por supuesto que al arquitecto Esquiaga, que como presidente del CUAM estuvimos juntos por allá en Madrid ante una bienal. Y qué decir a nuestros amigos tan cercanos y queridos como es el arquitecto Carlos Clemente y a Rosa María Cervera por parte de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues el día de hoy ha sido difícil combinar los horarios, combinar los tiempos y combinar mi presencia física en España. Sin embargo, estamos desde México teniendo una participación, ratificando un marco de colaboración importante que fue el que desde hace un año estuvimos pensando que era muy oportuno. Fue justamente ahora en Puebla con la visita, con la celebración del itinerario de los saberes, las culturas y las artes en la ciudad de Puebla. Bueno, en este momento México, a diferencia de toda la zona de la Mesopotamia, se encuentra en un enorme riesgo de ver disueltos sus valores patrimoniales a causa de desastres naturales. Por tal motivo yo les voy a hablar de la profunda herida que en términos de cultura y patrimonio cultural ha sufrido mi país y la forma como el ICOMOS mexicano está enfrentando el reto de poder contribuir de manera no solo técnica y específica en las áreas de restauración y conservación, sino en una visión proactiva de desarrollo y de manejo sostenible de los valores patrimoniales, tal y cual lo hemos soñado, lo hemos concebido a lo largo de tantos años, a lo largo de tantas cartas que han llevado a concebir el patrimonio cultural desde una perspectiva sostenible. Por decirles algo muy brevemente en una descripción de la situación en la que se encuentra México, son 11 estados de la República Mexicana, prácticamente cubriendo, si bien no la totalidad de Mesoamérica, pero la mayoría de los estados del sur, centro-sur, occidente, de todo lo que sería, occidente y oriente de la República Mexicana, están con graves pérdidas. Sin embargo, siempre que hay una pérdida de la magnitud como la que se suscitó a raíz de los últimos sismos del mes de septiembre, esta pérdida fundamentalmente apunta al enorme problema de la disolución de las áreas, de las manchas urbanas, de todo el territorio, también de las personas. Y considerando que lo más importante en materia de patrimonio cultural es precisamente las personas y todo el enfoque educativo que nosotros hemos planteado desarrollar junto con ellas, pues una de las grandes heridas se da justamente en este sentimiento de desolación, de desesperanza que trae la pérdida de nuestras comunidades, la pérdida de la vivienda, la pérdida de nuestros seres queridos, la pérdida de un horizonte claro de futuro. Por tal motivo, en México ya durante 1985 había sido ejemplar la participación de la sociedad civil. Tantos años después, justamente en el 19 de septiembre, que se repite en esta fecha posterior a un ejercicio de preventivo para manejar comportamiento colectivo en los sismos, vuelve a ocurrir esta gran desgracia. Y no es nada más el recuerdo de lo que yo había pasado, sino ahora
con mucho más énfasis, nuevos actores, nuevas generaciones de jóvenes, todos volvieron a salir a la calle de una forma impresionante a solidarizarse en función de cómo salir a rescatar las pérdidas, tanto materiales, individuales, sociales y colectivas, de un país profundamente herido. Para manejar cifras, el gobierno federal nos habla de 1.877 inmuebles dañados, dentro de los cuales 1.796 son monumentos históricos, y dentro de ellos estaríamos hablando solo 2 artísticos, o sea, estructuras de siglo XX, solamente 2 fueron dañadas. Sin embargo, tenemos 56 museos afectados y 22 de nuestras zonas arqueológicas también lesionadas. ¿Qué implica esto? Que a lo largo de todo lo que han sido estos últimos años, viviendo en zonas sísmicas, no se profundizaron acciones que ahora cada vez estamos planteándonos desarrollar. Pero ¿qué fue lo que se hizo oficialmente y qué ha pasado con ICOMOS y cómo estamos viendo la posibilidad de intervenir de manera colaborativa? Y junto con esto, como parte de estos procesos de intervención, incorporar precisamente a toda la iniciativa de expertos que están involucrados con la reconstrucción de Mesopotamia para colaborar de manera compartida en un marco de reflexión, de análisis, pues que nos llevara en el 2018 a estar juntos, ya no nada más analizando niveles de diagnóstico, sino compartiendo técnicamente los procesos de intervención. Por eso es importante qué hicimos al principio y cómo estamos viendo lo que vamos a seguir haciendo a partir de ahora. Si bien a partir de los sismos, cuando se vino este impacto tan fuerte en todos nuestros valores patrimoniales, muebles e inmuebles, hubo por conducto de nuestras autoridades una organización inmediata de 50 brigadas de especialistas que fueron a definitivamente contribuir a tener una magnitud del diagnóstico, un levantamiento de un censo que nos permitiera, en primer lugar, saber cuál era el nivel de afectación y a partir de ahí, en este primer momento, cómo podríamos trabajar. ¿Qué hizo el ICOMOS mexicano? Bueno, el ICOMOS mexicano actuó de manera paralela en 3 ámbitos. El ICOMOS mexicano, por un lado, en conjunto con las autoridades, estuvo enviando a nuestros especialistas para poderlos integrar a las brigadas de especialistas. Sin embargo, de manera paralela, el ICOMOS al interior hizo una convocatoria junto con sus 2 comités científicos nacionales, el Comité de Daños Estructurales y el Comité de Riesgo, a hacer una reflexión severa sobre en qué condiciones estábamos y técnicamente qué podíamos aportar, no para la emergencia, sino pasando la emergencia, cómo podríamos establecer un mecanismo de planeación riguroso, con buenos instrumentos, con buenos manuales, con buenas formas para dar continuidad a la necesaria elaboración de proyectos de intervención que permitieran no solo el rescate, sino lo que de ahí a lo largo de todo lo que ha sido nuestra presencia, sobre todo con más de 15 comités científicos en activo, 20 integrándolos en estos últimos años, fomentando lo que sería el marco de la gestión sostenible del patrimonio. Frente a esto, vimos que teníamos que tener diferentes tiempos de diagnóstico y en estos tiempos de diagnóstico, ¿con qué contábamos primero? Habría que referir cuáles eran los buenos instrumentos para homogeneizar información y poderlos enviar de manera paralela a todos nuestros comités locales, sobre todo en los estados afectados. Esto hicimos de primera entrada, estuvimos priorizando incluso protocolos de diagnóstico del Colegio de Arquitectos, así como recomendaciones que nos sugerían a nivel internacional, y nos sumamos a completar
datos que no estaban considerando debidamente los protocolos ya establecidos por el gobierno federal. En esta idea nosotros quisimos al menos coadyuvar a decir, hay un daño mínimo, hay un daño máximo, hay un daño mediado, y esto pues realmente qué nivel de intervención, ya no solo en la emergencia, sino en términos de una perspectiva de colaboración a mediano y largo plazo, podíamos tener. Por tal motivo, el prediagnóstico fue lo que estuvimos trabajando los últimos, hasta el mes de octubre. A partir de aquí que se hizo toda una protocolización para poder enviar al Fondo Nacional de Desastres, pues ya una serie de características para poder empezar a bajar fondos, detectábamos que una de las peores situaciones que se ajuntaban con el impacto de nuestros monumentos era la destrucción de nuestros antiguos poblados que todavía habían mantenido vivos los sistemas productivos y los sistemas constructivos tradicionales. Me refiero sobre todo a los materiales en tierra. Nos dimos cuenta que a pesar de tener una larga tradición de trabajo en materiales de tierra, en lo que llamamos adobe, ha habido una desinformación de las últimas generaciones en términos de cómo se mantiene y cómo se debe de aprovechar toda esa gran sabiduría heredada de siglos en función de lo que podía ser todo el desarrollo de una nueva forma de construcción de una vivienda sin atentar contra los valores vernáculos. Eso empezó a ser una de las partes que consideró en términos estructurales conjugarnos con diferentes comités científicos nacionales para encabezar una nueva iniciativa, no nada más a los bienes muebles, históricos y artísticos, el nivel de daño, sino también el tema de impacto a nivel de los valores vernáculos, y sobre esto también convocar a tener diferentes niveles de impacto, sobre todo a nivel de los pueblos mágicos, a nivel de otros elementos patrimoniales como puede ser los que están abocados al patrimonio inmaterial. Podríamos decir quizá que frente a esta lamentable forma de ver impactado nuestros valores patrimoniales, se puede inventariar la magnitud de los daños físicos, pero ¿y la magnitud de los daños psicológicos? ¿Cuál sería también el impacto a nivel de la afectividad y de la memoria colectiva que en mucho afecta y que precisamente por esta visión inmaterial rompe una determinada continuidad? Bueno, pues todas estas han sido reflexiones que nos han llevado a estar muy pendientes de tener un marco de colaboración junto con nuestros organismos federales y a partir de aquí hacer una convocatoria tanto a las universidades como a los colegios especializados de profesionales expertos, por así decirlo, el Colegio de Restauradores, el Colegio de Arquitectos, junto con la Sociedad de Urbanistas, entre otros, los DROs, etcétera, pero sobre todo apuntando a lo que sería el entrenamiento de futuras brigadas. Ya no eran las brigadas de emergencia, ya no bastaba llevar agua y alimentos a las comunidades. Ahora había que llevar un marco de aliento y de educación que permitiera volver a poner en valor esa cantidad de viviendas que ya las personas han estado considerando como pobres y que han dejado de valorarlas. Por poner un ejemplo, había venido un tema de enormes inundaciones y lluvias previo a la etapa de los sismos, y estas inundaciones y lluvias debilitaron sobre todo casas de tierra, de adobe, construidas tanto en la zona de Guerrero como de Morelos, como de Puebla, en la cual les construyeron arriba de la primera planta de adobe, les empezaron a construir primero y segundo piso de
de cemento sin haber dado alguna estructura y de cimentación. ¿Qué pasó? No nada más estaba debilitada ya el material, porque además no estaba bien mantenido, no estaba bien conservado, sino con elementos estructurales que no tenían el más mínimo cálculo, se destruyeron. Podemos ver que también otro de los daños que más impactaron a nuestros estados es la mala intervención realizada a lo largo de todo un siglo. La división que nosotros tenemos entre los monumentos históricos federales no son las mismas condiciones a diferencia de otros países. Nosotros todos nuestros templos religiosos son del gobierno federal. En México, a partir de las leyes de reforma, hay una separación de poderes y los bienes de la iglesia pasan a formar parte del Estado. ¿Esto qué implica? Que los usos que se hacen de liturgia y las intervenciones fomentadas por una serie de prácticas no tienen quizá la supervisión y la asesoría permanente de los técnicos y no han podido evitar malas intervenciones. Por decirles algo, una campana pesada por encima de la estructura de una torre, simplemente cambiaron una campana y no sopesaron temas estructurales, no haber dado continuidad a los materiales constructivos originales respetando criterios de autenticidad, y frente a esto habiendo insertado pues rellenos de cemento o de resinas que a la hora de haber un sismo de esta naturaleza y no haberlo integrado como un cálculo estructural de todo un templo, colapsaron también. Pues todas estas malas prácticas nos han llevado verdaderamente a darnos cuenta de que el tema de la reconstrucción frente a esta enorme devastación, la peor que ha tenido el patrimonio cultural mexicano, nos lleva no solo a establecer estrategias de mediano plazo, sino de largo plazo. ¿A qué vamos? Esas estrategias de mediano y largo plazo tienen que recuperar el espíritu no solo del patrimonio cultural, sino de una memoria colectiva que vuelva a poner en esta historia quizá interrumpida la continuidad de lo que implica la dignidad de un país, la dignidad de un corazón herido que frente a circunstancias político-financieras, históricas, sociales, se ha visto un tanto también colapsado. En este año estamos en un año electoral, el año que viene, y todo esto ha sumado a una serie de debates enconados que ha impedido que la cultura siga siendo un puntal tan importante como el que podría ser para generar un ánimo colectivo de recuperación de lo más valioso y que es nuestro origen, nuestro sentido de continuidad histórica. Por tal motivo, todos estos son temas que los vemos reflexionándolos a la luz de lo que apuntaría irnos a fondo al horizonte de nuestros monumentos. A partir de la obra, recuperar el alma colectiva de una comunidad es entonces lo que nos ha llevado a mantener un marco de colaboración muy cercano con nuestras instituciones federales y frente a esto plantearles que podríamos nosotros adoptar un monumento. ¿Qué quiere decir adopta un monumento? Adopta un monumento es adopta un contexto, adopta una comunidad, adopta un elemento que nos permitiera desarrollar estudios piloto que nos facilitara la sistematización de una serie de elementos diagnósticos y de intervención que a su vez pudieran tener un efecto multiplicador. Entonces, en este momento nos encontramos. ¿Qué pone el ICOMOS? Bueno, pues nosotros estamos tratando de hacer esta contribución. Déjenme decirles que es la primera vez que esto está expuesto y mucho más en un foro internacional. Pero lo que es importante es abrir una convocatoria de todos nuestros expertos, más de 220 expertos, aglutinados en 20 comités científicos nacionales, en 10 comités estatales, pero diseminados también con expertos en todo el país. Y ahora
con un nuevo comité de emergencias cuya función será interesante no nada más en este momento, sino quizá para ir haciendo una política preventiva que si volviera a ocurrir un sismo, como evidentemente ocurrió 85, 2017, ahora estuviéramos preparados y cada quien en sus puestos para saber qué hacer. Frente a esto, el marco de cooperación internacional junto con los comités científicos internacionales es crucial. Ahora en diciembre estamos programados para informar la situación en México en la Asamblea de Nueva Delhi del ICOMOS Internacional, y frente a esto, ¿qué estamos proponiendo? A la vez que un análisis a profundidad, diagnósticos y estrategias con proyectos de intervención, también establecer una convocatoria que nos permita ir penetrando en esta diseminación de una cultura de lo que es la sostenibilidad en el marco del patrimonio, junto con universidades, con institutos, con instituciones de educación superior en lo general, con quienes ya hemos firmado convenios, al momento no solo nacionales, que mejor, con Alcalá de Henares, que hemos ya como ejemplo venido trabajando de manera muy cercana, con la Universidad de Florencia, con la Unit Wing de UNESCO, y a partir de aquí, con el sistema intersectorial de gobierno, con la Secretaría de Turismo, con Vivienda, con Salud, con Educación, o sea, otros referentes que nos vayan permitiendo impulsar una gestión transversal que haga del horizonte del patrimonio un puntal de recuperación de la dignidad histórica de México. A partir de aquí, el elemento financiero se vuelve otro punto estratégico que tenemos que impulsarlo con el gobierno federal, con estrategias de investigación nacional e internacional, evidentemente apelando a organismos como el World Monuments Fund y pues no digamos que estrategias masivas. Eso es otra de las estrategias. Pero finalmente, si somos claros en esta pregunta de qué futuro le vamos a dejar a nuestro pasado, y qué mejor que ilustrada con esta fotografía que implica esta visión fundacional, histórica, en donde el ser humano por primera vez deja de simbolizar un animal y en sí mismo muestra con sus manos que es el origen de la comunidad. Con esta cueva de las manos podríamos irnos entonces a reflexionar seriamente cuáles horizontes tenemos que buscar en cada sentido de la reconstrucción. Pues justamente el que nos alude a la condición sostenible, con elementos económicos, con elementos medioambientales, integrando todo el gran paisaje cultural. Todo el tema de la sostenibilidad medioambiental y social que nos lleve nuevamente a hacer del patrimonio un eje de todas nuestras categorías. Por tal motivo, si bien estaremos trabajando en temas de patrimonio urbano, de patrimonio arqueológico, de sitios naturales y de paisajes culturales como toda una mancha que nos lleva a generar un llamado integrativo para trabajar en favor de este proceso de reconstrucción, lo importante es algo que ya nosotros traíamos trabajando desde hace tiempo junto con Alcalá de Henares, y es este llamado de la Universidad Nacional Autónoma de México a ser la sede en América privilegiada del itinerario del saber y la cultura, con sus 5 programas. El primero sería la producción social del hábitat, y que no alude más que la integración corresponsable y participativa de las comunidades en su nueva forma de definición también de elementos urbanos que permitan priorizar las zonas históricas de las que no son, cuál es el sentido de su continuidad y cómo se pueden corresponsabilizar a través de la recuperación de los valores patrimoniales. En segundo lugar, esquemas de economía cultural y educación para la paz. Tercer lugar, la regeneración del espacio público, priorizando el espacio público patrimonial. El cuarto, que implica un elemento muy interesante de utilización de nuevas tecnologías que nos permite llevar el horizonte de los saberes a la calle
para desde la calle volver a capacitar en este ánimo de hacer aprendiendo y aprender haciendo, para finalmente tener un marco de fortalecimiento y sostenibilidad al interior de nuestras áreas históricas a partir de 10 subrutas. Para terminar, quisiera decirles que es por esto que los invitamos a reflexionar sobre la reconstrucción y sobre esto poner el punto en Puebla como una mirada 2018 que nos permita hacer un trabajo compartido y aprovechar la sede de uno de los estados también más lesionados en términos de su patrimonio, pero también uno de los estados más fuertes, más potentes, que es el estado de Puebla. En esta vía esperaríamos todos volvernos a encontrar, ya no nada más virtualmente, sino presencialmente, con un muy fraternal saludo que nos permitirá terminar esta presentación y decirles a todos hasta pronto. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Éxito para el final de la conferencia.